Un gusto saludarles, alumnos y alumnas de cuarto grado, para compartir con ustedes un nuevo contenido como lo es las narraciones. En esta oportunidad vamos a leer lo que es el cuento maravilloso y vamos a responder de forma oral de qué trata Hansel y Gretel. Estamos en el año escolar 2022 y en esta oportunidad es el contenido correspondiente a la semana 2 del libro de lengua, cuarto grado. Hansel y Gretel. Hansel y Gretel eran los hijos de un pobre leñador. Eran una familia tan pobre que una noche la madrastra convence al padre de abandonar a los niños en el bosque, dado que ya no tenían con qué alimentarlos. Hansel oyó esto, por lo que salió de su casa a buscar piedras con las cuales marcó un camino cuando se dirigían al bosque. Hansel y Gretel se durmieron y apenas salió la luna comenzaron a caminar siguiendo el camino que Hansel había marcado con las piedras. Por la mañana llegaron a casa, su madrastra quedó sorprendida, así que decide que la próxima vez los llevará aún más adentro del bosque para que no puedan salir y regresar. Hansel otra vez escuchó las discusiones de sus padres, decide salir a juntar piedras nuevamente, pero esta vez no pudo, ya que la puerta estaba cerrada con llave. En la mañana que fueron al bosque, Hansel marcó un camino tirando migas de pan que su madrastra le había dado. Solo que esta vez, cuando salió la luna, no pudieron volver porque los pájaros se habían comido el pan. Resolvamos, ¿cómo era la familia de Hansel y Gretel? Era pobre y no tenían muchos recursos, por lo que tuvieron que abandonarlos en el bosque por decisión de la esposa del leñador. ¿A dónde querían llevar a Hansel y Gretel? A lo más profundo del bosque. ¿Qué hizo Hansel para regresar a casa? Recogió pequeñas piedras para irlas tirando en el camino y seguir el rastro para regresar a su casa. Vamos a continuar con la lectura. Después de 2 días perdidos en el bosque, los niños se detienen a escuchar el canto de un pájaro blanco, al cual siguen hasta llegar a una casita hecha de pan de jengibre, pastel y azúcar. Los niños empezaron a comer, pero lo que no sabían es que esta casita era la trampa de una vieja bruja para encerrarlos y luego comérselos. Esta vieja bruja decide encerrar a Hansel y tomar a Gretel como criada. Todas las mañanas la bruja hacía que Hansel sacara el dedo por entre los barrotes para comprobar que había engordado, pero éste la engañaba sacando un hueso que había recogido del suelo. Un día la bruja decide comerse a Hansel y manda a Gretel a comprobar que el horno estuviese listo para cocinar. La niña se da cuenta de la trampa y logra que la bruja se meta en el horno. Al instante Gretel empuja a la bruja y cierra el horno. Los niños toman de la casa perlas y piedras preciosas y parten a buscar a su padre. Su vida de miseria al fin había terminado, la familia no sufrió más hambre y todos vivieron felices para siempre. Este es un cuento de los hermanos Grimm. Vamos a resolver. ¿Con qué se encontraron Hansel y Gretel al estar perdidos en el bosque? Con un pájaro blanco que al seguirlo encontraron una casita de pan de jengibre, pastel y azúcar, que al final fue la trampa de una bruja. ¿Qué les hacía la bruja a los niños mientras los tenía encerrados? A Gretel la tomó como criada y a Hansel lo encerró en una jaula para comérselo. ¿Qué sucedió al final del cuento? Los niños pudieron escapar de la casa y se llevaron una gran cantidad de objetos de valor y nunca más volvieron a pasar hambre. ¿Qué opina sobre la forma en que Hansel y Gretel solucionaron su problema? Era un poco arriesgada, pero con el ingenio de los dos su vida salió bien. Vamos con la narración, estructura, que es el tema de la unidad o de esta semana. Dice: los cuentos maravillosos son narraciones de hechos extraordinarios e increíbles donde intervienen personajes como magos, brujas, hadas, duendes, gigantes, entre otros. Generalmente hacen uso de magia y poderes que provienen de objetos encantados como talismanes, anillos y pociones. ¿Cuál es la estructura de los cuentos maravillosos? Inicio, nudo y desenlace. Las características son elementos mágicos, lugares encantados, tiempo irreal e indefinido, relato breve, personajes principales son de origen popular y personajes antagonistas. Vamos a escribir lo que sucedió en el cuento de Hansel y Gretel. Inicio: la esposa del leñador convence a su esposo de abandonar a sus hijos en el bosque. Nudo: Hansel y Gretel se encuentran en una casita misteriosa donde vive una bruja malvada. Y en el desenlace, los niños, gracias a su inteligencia, logran escapar de la bruja y regresan con su padre. Vamos a escribir el título de 2 cuentos maravillosos que conozco y detallo las características que poseen. Por ejemplo, el sastrecillo valiente,
Características: personajes principales. El personaje principal se enfrenta a gigantes de origen popular, tiene antagonista y tiene un tiempo indefinido. Ahora, Blancanieves es otro cuento maravilloso. Elementos que puede considerarse en este cuento o características: elementos mágicos, tiene antagonista, tiene personajes principales y tiene por supuesto lugares encantados. Escribimos las acciones de los personajes en la historia. Por ejemplo, Hansel, acciones que realizó: tira piedritas en el camino para encontrar el regreso a casa, engañó a la bruja para hacerle creer que estaba muy delgado para ser comido por ella e ideó un plan para escaparse. En el caso de Gretel, colaboraba en las actividades de la bruja, le solicitaba durante el tiempo que estuvieron atrapados por la bruja. Ella hacía todo lo que la bruja le pedía. Venció a la bruja al empujarla al horno para poder escapar de ella. El padre de los niños abandonó a sus hijos en el bosque por culpa de su esposa y se dedicaba a cortar leña en el bosque. La madrastra era muy mala y obligó a su esposo a abandonar a sus hijos en el bosque. Y la bruja engañó a los dos niños y los obligó a engordar comiendo todo lo que les servía para comérselo. Vamos con el uso del punto. Los signos de puntuación facilitan la comprensión de lo que se escribe o se lee. El punto se utiliza para hacer una pausa larga que marca el final de una idea o frase. Por ejemplo, el punto y seguido se utiliza al finalizar cada oración de un mismo párrafo. Por ejemplo, aún no hemos elegido el menú para nuestra fiesta. Lo único que sabemos es que será vegetariano. El punto y aparte se usa cuando se finaliza un párrafo y el texto continúa en otro. Por ejemplo, este verano mi familia y yo estábamos decididos a pasarlo en la playa. Ya había buscado el lugar ideal y tenía listo todo lo que yo llevaría, pero los planes cambiaron, mi hermana enfermó y tuvimos que quedarnos en casa. Punto y aparte. Y el punto final se hace uso de este cuando se está culminando un escrito. Por ejemplo, esa es la historia de cómo salimos de casa a buscar a nuestra mascota que se había perdido el viernes pasado. Punto y final. Escribo los puntos que hacen falta en el texto. El texto se llama La Cenicienta. Había una vez un gentilhombre que se casó con una mujer, la más altanera y orgullosa que jamás se haya visto. Punto y aparte. Tenía 2 hijas por el estilo y que se le parecían en todo. Punto y seguido. El marido por su lado tenía una hija, pero de una dulzura y bondad sin par. Lo había heredado de su madre, que era la mejor persona del mundo. Punto y final. Bien, vamos a la consolidación. Identificamos y escribimos las partes del cuento maravilloso. Colocamos los puntos que hacen falta en el cuento. Jack y las habichuelas mágicas. Había una vez un chico que se llamaba Jack y vivía con su madre. Como eran muy pobres, la madre lo envió a vender la única vaca que tenían. En el camino hacia el mercado, Jack se encontró con un hombre que le ofreció cambiarle la vaca por unas habichuelas mágicas. La madre se enteró del trato, se enojó muchísimo y tiró los frijoles por la ventana. Al otro día, un árbol gigante había crecido en el jardín. Entonces Jack trepó al árbol, llegó a un maravilloso castillo y entró. De pronto escuchó ruidos y asustado se escondió. Vio un enorme gigante sentado a la mesa. Sobre la mesa había un arpa de oro y una gallina. ¡Un huevo!, gritó el gigante, y la gallina puso un huevo de oro. Luego el arpa comenzó a tocar y el gigante se quedó dormido. Jack tomó la gallina y el arpa, que empezó a gritar ¡ayuda! ¡ayuda! El gigante se despertó furioso y comenzó a perseguir a Jack. Jack bajaba a toda velocidad mientras gritaba ¡madre, tráeme el hacha! En cuanto puso un pie en el suelo, Jack cortó el árbol y el gigante, al caer del árbol, hizo un hoyo profundísimo y nunca pudo salir. Con el oro y el arpa mágica, Jack y su madre vivieron felices para siempre. ¿De acuerdo? Bien, ¿de qué trata el cuento? De Jack y su madre que cambiaron su vaca por unas semillas mágicas que les ayudaron a salir de la pobreza. ¿Qué características de los cuentos maravillosos identificamos en el texto? Los protagonistas, los antagonistas, lugares encantados, lugares mágicos, tiempo indefinido. ¿Qué sucesos ficcionales encontramos? La planta gigante, la gallina de los huevos de oro, el arpa mágica, el gigante. ¿Qué haríamos en el caso de Jack? Pues esta es una situación muy personal, pero no cambiaría la vaca. La cuidara para que me proporcionara la leche para hacer queso y alimentarme. ¿Cómo colaboramos en los quehaceres de la casa? Ayudando a nuestros padres en las actividades que nos encomiendan para salir adelante como familia. ¿Qué cambiaríamos de la historia del cuento? Que Jack se hubiera escapado del gigante sin ser visto para evitar que lo persiguiera. Escribo mi cuento maravilloso favorito en mi cuaderno, ¿de acuerdo? Y de esta manera, alumnos y alumnas de 4º grado estaríamos completando las actividades correspondientes a el contenido que en esta oportunidad nos ha correspondido del libro de lengua
de cuarto grado, que es la narración estructura. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.